Estaba hablando con el entrevistado de hoy cuando me di cuenta que había entrevistado ya a su compañera. Me falta entrevistar a les hijes. Sería interesante eso, hacer una entrevista, un episodio con hijes de diseñadores y preguntarles qué hacen sus mamás y papás y cómo les influencia en su vida el crecer en casa de diseñadores. Andrés Ortega es un diseñador, arquitecto e investigador chileno viviendo en Melbourne, Australia. Hablamos de su investigación de doctorado que abraza cosmovisiones y sentipensares. Nos contó sobre el concepto de relacionalidad con el que estuvo trabajando. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Hola Mariana, mi nombre es Andrés Ortega. Yo soy nacido en la República de Chile, oficialmente, y me encuentro ahora actualmente viviendo en Melbourne, Australia, o también más conocido como Narm, que es su nombre indígena, desde ya hace casi 4 años, ya que estoy haciendo mi doctorado que acabo de terminar. ¿Y qué te llevó a Melbourne? Mira, varias cosas. Hay un espíritu un poco inquieto, familiar, que nos ha llevado por vivir en varios lados. Eso por un lado. Por otro lado, acá en Melbourne en particular hay cierta gente que me interesaba mucho, como el caso de Yoko Akama, por ejemplo, que está acá en RMIT. Y también, claro, es una ciudad que tiene como varios atractivos en términos de calidad de vida, de multiculturalidad, que la hacen bastante interesante para las decisiones de vida que uno está como dándole vueltas en la cabeza. Que el día a día de Melbourne es Es lindo, lindo. sí, 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 es muy lindo. ¿En qué sentido? No, es el sentido que, o sea, yo, por ejemplo, cuando recién llegamos y iba a dejar a mi hijo a su colegio donde primero tuvo que estudiar inglés, y cruzábamos me acuerdo de la estación de Footscray. Nosotros vivimos en Footscray, que es uno de los barrios, yo creo que más multiculturales de Melbourne, que ya en sí es una ciudad multicultural. Y claro, y sus compañeritos eran de Irak, eran de Afganistán, eran de Eritrea, o sea, eran de lugares donde, o sea, jamás en la vida, yo viviendo en Chile, nos íbamos a relacionar con personas de diferentes culturas como lo estamos haciendo acá. Y eso es día a día. La persona que le compró el café, la persona que le compró, qué sé yo, el té, y así. O sea, es una ciudad que nos llena todos los días nos abre esas relaciones con cosas que es muy, muy nutritiva, se puede decir. ¿Eso tuvo algo que ver en esto de que tu disertación de doctorado es sobre las cosmovisiones? Sí, mira, o sea, ese es como el lugar ideal para hacerlo, en ese sentido, porque al estar expuesto un poco como a estas diferencias, en el buen sentido de las diferencias, uno inmediatamente empieza a pensar en sus propios mundos, en el fondo, en los mundos de donde de uno viene, los mundos de los que uno fueron parte de tu experiencia de vida, y empiezas a pensar un poco en eso y en esas diferencias o pluralidades en el fondo que comienzan a aparecer en esos contrastes que son muy bonitos. Entonces, entonces claro, es como un súper buen lugar para estar haciendo y para estar pensando sobre la idea de las cosmovisiones. ¿Y por qué la cosmovisión para vos es un concepto importante en diseño? Mira, más que te cuento quizá un poco la genealogía de por qué llegué a la cosmovisión, Dale. un poco también, y para eso también quizás voy a tener que contarte un poco de dónde vengo, en términos de práctica de diseño. Yo soy arquitecto de formación, de la Católica del Paraíso, Amereida, poesía, etcétera, etcétera. Y después de, claro, mi práctica siempre, nunca me fui por el lado del ejercicio griego de la profesión, construyendo templos y edificios,
sino que me fui más por el lado de las relaciones entre las personas y, y los lugares. Entonces hice muchos trabajos de vinculamiento comunitario, hice muchos trabajos de puesta en valor de patrimonio en ciertos lugares, y así de a poco me fui alejando de la arquitectura como tal, moviéndome más ya como a temas más de diseño, diseño estratégico, diseño de servicios y un poco placemaking, como desarrollando lugares. En ese contexto, yo, claro, puse una consultora en Chile hace bastante tiempo con un par de socios, y que se llama Estudio Racimo. Y desde Estudio Racimo, claro, estuvimos full en ese minuto, te estoy hablando del año 2014, 2015, como abrazando la causa en ese minuto muy luminosa y nueva del design thinking, diseño centrado en el usuario, y creíamos fielmente en él, en el fondo, como éramos como unos defensores, y era casi nuestro lema para salir a vender y salir a conseguir proyectos. Y en ese contexto está el concepto y la noción de la empatía. Y estuvimos mucho rato en ese momento, junto con Inés Pascal, que era nuestra etnógrafa, discutiendo sobre la empatía como este rol crítico que tenía en conectar a los diseños, en el fondo, y los proyectos de diseño con las personas. Incluso desarrollamos en ese tiempo un modelo que se llamaba modelo de empatía territorial, que lo hacíamos para analizar, de cierto modo, como el ADN de los lugares, ¿ya? De los lugares en relación a proyectos que se iban a desarrollar en esos lugares, ya sea proyectos de, qué sé yo, desde infraestructura pública o proyectos inmobiliarios. Trabajaron mucho para el sector público, ¿no? Sí, Porque trabajaste también en los laboratorios de innovación. claro, estuvo un rato Nicolás Rebolledo en algún minuto y Juan Felipe López me invitaron a participar de la primera etapa del laboratorio de gobierno, los cuales estuve en el proyecto Demo que se llamaba, el demostrativo de 3 meses, y luego seguí trabajando con ellos el primer año, y luego seguí relacionado con ellos ya desde la otra vereda un poco, apoyándolos en lo que fue el programa Experimenta. Entonces, claro, por otro lado tenía esa pata en la innovación pública. Entonces, este concepto de la empatía, como te decía, estaba ahí y aparentaba ser como la clave, en el fondo, para conectarnos con las personas. Entonces, cuando comienzo el doctorado, y de hecho, mi primera propuesta de doctorado, mi primera propuesta de investigación tenía que ver con la empatía. Y es divertido porque a veces veo otros candidatos que están por partir o gente que está interesada en hacer un doctorado y están súper cabeceándose con su propuesta de investigación. Y yo les digo, mi propuesta de investigación no tiene nada que ver con lo que yo terminé. Casi me... Para mí fue exactamente Sí. igual. Sí, yo empecé haciendo una cosa sobre, por ejemplo, IoT y quería hacer un sistema para apoyar a los analfabetos, a la gente que no sabe leer y escribir y al final terminé haciendo algo totalmente distinto. Sí, bueno, a mí me pasó un poco eso. Parto con esta idea de la empatía y partí, de hecho, haciendo harta investigación sobre la empatía. Y claro, muy pronto me topé un poco con bastante literatura que ya hay al respecto de que, claro, hay como un lado B de la empatía, en cierto modo. Hay bastante crítica de la empatía en términos de que, claro, es como una relacionalidad aparente, en el fondo, como pareciera que me estoy relacionando porque me pongo en los pies del otro, pero en realidad hay una distancia, hay una separación. Incluso hay autores que hablan y que llaman una trampa, la trampa de la empatía. Entonces, claro, la empatía en teoría, de acuerdo a estos autores, no moviliza como sí, por ejemplo, otro tipo de conceptos, como, no sé, el cuidado, el care. Entonces, que sí movilizan como a conectar a personas y a relacionar a las personas. Entonces, claro, tempranamente abandono un poco como, ok, si no es la empatía, entonces, ¿qué es? Y claro, como estábamos comentando recién, en este contexto de estar en un lugar muy multicultural y al mismo tiempo encontrándome también dentro de mi research con conceptos como la pluriversalidad, sobre todo, claro, la obra de Arturo Escobar y de distintos autores latinoamericanos principalmente, o del sur global, como también un movimiento que cuestionaba como estos grandes paradigmas del diseño, de los cuales yo en mi vida anterior de diseñador los asumía críticamente, ¿no? Entonces es ahí donde, claro, desde el concepto de pluriversalidad, entra un poco, sobre todo Arturo Escobar tiene un texto muy lindo sobre las cosmovisiones del Pacífico. Y claro, me conecto con esta idea de la cosmovisión que
para uno desde Latinoamérica es un concepto que igual ha existido siempre, o de cierto modo. Yo había tenido, de hecho, involucramiento en proyectos más desde el lado como artístico, como asociado a cosmovisiones. Habíamos trabajado con las cosmovisiones diaguitas del norte de Chile, habíamos trabajado con sonoridades diaguitas del norte de Chile, y cómo esta visión del mundo, bueno, la cosmovisión tiene que ver con eso, con esta visión del mundo, visión del cosmos, o esta interpretación de la realidad, claro, tenía que ver podía ser un espacio súper interesante para quizás encontrar otros lugares para fundar o refundar el diseño o los procesos de diseño. Y entonces, contame, ahora puedo hacer la pregunta que tenía, ¿por qué la cosmovisión es importante para el diseño? Porque, bueno, ahí hay varias cosas. Mi aproximación a la cosmovisión va desde el punto de vista de la cosmovisión como un espacio esencialmente relacional. En este cuestionamiento de la empatía, yo propongo que entonces el camino es la relacionalidad, y la cosmovisión en sí, desde las concepciones, desde las definiciones de cosmovisión, por ejemplo, desde la antropología o desde la arqueología, refieren a esta visión del mundo que conecta muchos mundos en el fondo, mundos racionales, mundos espirituales, mundos mitológicos, mundos físicos, el territorio, las otras personas, las emociones, el cuerpo. Está todo entremezclado en esta noción de cosmovisión. Entonces me pareció como un espacio muy interesante para poder explorar desde dónde podemos como refundar estos procesos de diseño desde una perspectiva más relacional. Por otro lado, desde el discurso de Arturo Escobar principalmente, él plantea la necesidad él habla del mito, el gran mito fundacional, de cómo podemos cuestionarnos y estos grandes mitos fundacionales con los cuales nosotros nos explicamos por qué hacemos las cosas que hacemos, por qué pensamos como pensamos, que están súper asociados como a lo que es colonialidad. Entonces, en esta lógica también, la cosmovisión viene a ser este espacio un poco inatrapable, inabarcable, inexplicable, contradictorio, que es súper interesante porque la vida un poco es así. Y ahí quizás te cuento un poco lo que hice en mi research como práctica, porque es Dale. una investigación basada en práctica. Y claro, lo que yo hice, un poco para responderme también esa misma pregunta que me estaba haciendo, que es la misma pregunta que tú me estabas haciendo a mí, dije, bueno, entonces, ¿de qué tipo de relacionalidades estamos hablando si es que nos ponemos en este espacio de la cosmovisión? Entonces, ¿qué es lo que hice? Articulé estos especies de espacios colaborativos slash workshops, pero no les quise llamar workshops, les llamaba actos. Y en estos actos invitaba a los participantes a que entre todos reflexionáramos sobre esta idea de la cosmovisión que claro, cuando tenía gente que era latinoamericana era mucho más fácil. Cuando hay gente que necesariamente viene desde Latinoamérica, el concepto de worldview o visión del mundo es como más familiar para ellos. Y los invitaba, por un lado, a reflexionar, que era una conversación súper exploratoria, y para luego pasar a una segunda parte que tenía que ver con materializar esas visiones que emergían de este diálogo a través de distintos tipos de materialidades, desde collage hasta algunos talleres donde los hicimos en la naturaleza, sin ningún material, con lo que estuviera a mano, o con textiles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, estas relacionalidades que emergieron desde la idea de la cosmovisión tenían mucho que ver en este caso, con afectividades que aparecieron, como se puede decir, como atmósferas afectivas, eh, que en la empatía no se genera esa relación. Es como más allá que yo puedo decir, oh, qué pena esta persona que está pasando por algo, es muy distinto, por ejemplo, en los actos, donde hubieron personas que en este contexto de la cosmovisión compartieron mundos súper personales y emotivos, y se generaba una relacionalidad entre todo el grupo respecto a eso, que era súper interesante. O sea, vos armaste estos actos, que eran como especie de talleres, donde invitabas a la gente a explorar el concepto de cosmovisión como una manera de hacer una reflexión introspectiva sobre su vida. ¿Entiendo bien? Exacto, Y lo tenían que representar. En un caso usaron las revistas del National Geographic, por exacto. ejemplo, haciendo collage. En otro caso usaron lo que encontraban en la naturaleza, en el bosque. En otro caso usaron telas, ¿cierto? Sí. Entonces,
pero era una reflexión personal, o sea, era como una manera de plasmar como su propia trayectoria, su propia visión del mundo, Claro, ¿cierto? No claro. había un momento de armar algo todos juntos Es que o eso fue lo interesante, porque esas conexiones como más grupales, se dio mucho transición entre la reflexión personal y la reflexión colectiva. Se dio mucho tránsito entre el grupo y la persona, que estas como atmósferas afectivas, se puede decir, iban como construyendo el contexto. Oye, que me pasa un poco que me cuesta encontrar las palabras en español, porque para todo la investigación hecha en inglés, pero estoy traduciendo en este momento. Entonces, claro, en estas relacionalidades que eran soportadas, por ejemplo, en algunos casos por la relación de estas personas, de cómo se movían en este espacio, de cómo se situaban por ejemplo, si esta persona empezaba a compartir esta instancia emotiva, personal, inmediatamente todos los cuerpos se transformaban como un cuerpo colectivo que lo rodeaba a esta persona y se generaba, y esa relacionalidad emergía muy potentemente. Entonces, y no solo percibía por mí, sino que después las entrevistas que yo hacía, todos, o sea, los participantes, varios recordaban también esos lugares. Por ejemplo, en un caso, en un caso que fue el único que tuvo como se puede decir, un momento donde el organizador de un simposio me pide a mí que tenga ¿cómo se llama? Un outcome, resultado. un resultado concreto respecto Sí. a esta red que estaban formando. Eh, y claro, y esos resultados nacen desde esta nueva posición, de esta posición diferente, de esta posición otra, que en el fondo lograban por medio de esta reflexión, se situaban todos en un lugar muy diferente. Entonces, esas reflexiones y esas sugerencias que hacían de algo súper concreto, como el futuro de una red de académicos, tenía que ver con esos lugares desde donde tú comienzas a pensar el diseño, ya no desde la racionalidad, ya no desde el resultado, ya no desde el producto ni del servicio, sino que está súper conectado contigo mismo, con tu historia. Y en este caso yo uso la metáfora de los mundos, con tus mundos, con todos esos mundos, que es una metáfora que, claro, viene de la idea de la pluriversalidad, de un mundo donde caben muchos mundos. Para mí, este acto era diferente a los demás en el sentido que intentaba tener un resultado general de todo el taller. Y para lo cual, para mí, claro, ese taller o ese acto, en el fondo, o sea, lo que permitió resituarse a los participantes, como en estos otros, refundar sus lugares desde donde piensan o donde participan en el proceso de diseño, desde donde se repiensan como participantes y desde donde se reformula su modo de participar y su involucramiento y su relacionamiento con el participar, creo yo, y es algo que yo creo que es lo que quiero como comenzar a testear post doctorado, creo yo que es un lugar súper interesante para, por ejemplo, y ahí vuelvo un poco quizás a mi práctica anterior, por ejemplo, procesos participativos asociados a lugares, procesos participativos asociados a ciertos servicios, ¿ya? Que es muy diferente pensar o partir esos procesos desde lo transaccional un poco, que un poco cuando uno trabajaba como consultor en codiseño, claro, muchas veces se caía mucho en la transaccionalidad, porque el cliente, y hay hay otro mundo que es como las relaciones con los clientes, que te exigen también A ver, temporalidades pero diferentes. concretamente, ¿cómo te imaginas que eso cambiaría? Yo creo que los puntos de partida para ese tipo de procesos de diseño, yo me los imagino que van a ser desde otros lugares mucho más conectados con las emociones, mucho más conectados con el cuerpo, mucho más conectados con las historias de vida, con las experiencias de vida y con esos modos de vivir, pensar, sentir, que normalmente quedan fuera de los procesos de diseño. ¿Y cómo hacemos para incorporarlos? Ah, bueno, esa es una gran pregunta. Ese sería mi postdoc.
Bueno, pero de alguna manera en tus actos eso es lo que estuviste explorando, Exacto, ¿cierto? exacto. Entonces yo, claro, como O sea, la resultado, diferencia es que vos lo hiciste desde un lugar bastante académico, o sea, no claro, estabas en un proceso donde tenías que terminar con un servicio para una entidad pública, ¿no? O exacto. sea, lo que no tenías esa presión, pero hiciste toda esta exploración para darnos alguna idea a los que sí estamos haciendo servicios que tienen que funcionar de alguna manera en cómo podemos hacer las cosas diferentes. Sí, de todas maneras. Y de hecho siempre fue fue un interés que ha sido transversal un poco dentro de este proceso, porque claro, hay un Andrés consultor que está siempre como en esa pregunta un poco, bueno, pero Sí. esto cómo lo llama a la práctica, esto cómo lo llama a la práctica. Y por otro lado, estaba en esa constante tensión donde, por ejemplo, creo yo, y esto situándolo un contexto de un proyecto que explora ideas asociadas a la pluriversalidad, al diseño pluriversal, donde, por ejemplo, naturalmente quizás yo no llegara a un toolkit, ya Sí. a un paso a paso, y yo creo que sería contradictorio con la esencia de la pluriversalidad. Entonces, ahí hay un tema. Por otro lado, hay una crítica incluso Arturo Escobar mismo la hace, respecto a que, claro, mucho del discurso y la narrativa pluriversal se desarrolla en contextos súper urgentes, de todas maneras, o sea, como reconociendo esa urgencia en contextos de problemas territoriales de comunidades indígenas, de comunidades rurales. Y claro, yo que no opero en esos contextos, sino que opero en otros contextos, digo, bueno, me encantaría ver cómo yo puedo como adoptar estos principios y llevarlos a la práctica en los contextos en los que sí me muevo, que son, como tú dices, como contexto, trabajo con el sector público, qué sé yo. Entonces, claro, en esa tensión que tuve durante todo el doctorado, desde el privilegio de estar diseñando y explorando, porque es un proyecto académico, pero por otro lado, esa tensión de una expectativa de decir, ok, ¿cómo puedo llevar esto? Lo que yo termino como articulando en mi propuesta son eh, tres tipos de relacionalidades o tres tipos de modos de relacionalidad que emergieron en mi research y que pueden servir de guía, de cierto modo, no de prescripción ni receta, sino que de guía de lugares donde poner atención, em, que en mi caso me resultaron en esta conexión con lo relacional. En este caso, en el mío fue uno, como admitir un poco admitir las contradicciones y el perderse, getting lost, un poco como el desconocido, que en el fondo, Sí. claro, toda nuestra práctica de diseño, mi práctica El anterior, wandering, ¿no? El claro, ir sin saber, y- sin tener un objetivo, como exacto, exacto, la por ejemplo, exploración libre. claro, mi práctica anterior era de Canvas y de escribirme en un Post-it y en este Canvas tiene que caber todo lo que tú me tienes que decir y ahora, claro, yo me deshago un poco de todo eso y veo qué pasa y pasan muchas cosas. Luego, lo que te decía yo, como de cómo integrar como otros modos de conocer, que más allá de la participación racional, ya sea el cuerpo, ya sea las emociones, ya sean los sentipensares, etcétera. Y tercero, que quizás aquí está mi bias de ser arquitecto, tiene que ver la influencia que los espacios tienen en cómo las personas se relacionan. O sea, cómo esos espacios le dan forma a estas relaciones para que la gente haga el wandering y se pierda dentro del buen sentido de perderse, o se generen estas conexiones más emocionales. Entonces, claro, yo básicamente encuentro estos tres grandes como espacios desde donde yo puedo explorar estas relacionalidades en contextos colaborativos. O sea, vos estuviste explorando en espacios, porque algunos de estos actos sucedieron como en el interior, otros en la naturaleza, ¿cierto? O sea, Exacto, como quisiste hacer ese contraste. exacto, exacto, porque me pasó mucho incluso con el primer acto que hice, que al tiempo después de ver las fotos, yo veía esto y decía, bueno, esto es como cualquier workshop de codiseño, no tiene nada de diferente, cuando lo que estoy tratando de hacer es como alejarme un poco de ese paradigma. Entonces, ahí fue súper interesante porque inmediatamente, el acto que hice inmediatamente después,
simplemente invité a los participantes a un parque sin mucha, o sea, la única espacialidad que había ahí como reconocible era una mantita de picnic en el suelo. Entonces a partir de ahí, claro, empecé un camino un poco más eh, libre y también incluso estando en un espacio más consolidado, eh, de cómo quizás hacer de que estas corporalidades eh, empezaran de a poco a ocupar estos espacios como parte de su performance participativa, de parte de su performance de construcción de relaciones temporales que ocurrían en los actos. Y ya sea con los materiales, por ejemplo, hubo un taller que solo usé masking tape como material. Y fue increíble que el masking tape hizo que todos como que se dispersaran en la sala y empezaron a aparecer los espacios, empezaron a aparecer los pilares, empezaron a aparecer las ventanas, las sombras del sol. Y claro, el espacio al tiro se relacionó con esa experiencia que estaban teniendo ellos en ese lugar. Esta entrevista es parte de las listas Investigación en Diseño, Territorios y Diseño, Chile y Diseño, Australia y Diseño. Las listas las encuentran en nuestra página web en la sección de recomendados, en Spotify y en YouTube. Y si estás buscando algo y no lo encontrás, siempre te puedes comunicar conmigo. Al principio de la entrevista, Andrés nombra a Yoko Akama, una profesora y diseñadora japonesa que vive en Australia. Le hice ya una entrevista, pero todavía no la publiqué. Vendrá en 3 semanas. A mí, como Andrés, me interesa mucho su trabajo. También Andrés cuenta que trabajó con Nicolás Rebolledo. La entrevista a él la encuentran en el episodio 47. Con él hablamos de los principios para la creación del Laboratorio de Gobierno de Chile. El trabajo de Andrés se inspira mucho en los escritos de Arturo Escobar. Su entrevista, que de paso les cuento que es la entrevista más escuchada de este podcast, es el episodio 193. A Juan Sanín, con el que también colabora Andrés, lo entrevisté en el episodio 64, donde hablamos de un proyecto de investigación y diseño en relación a la salud. Trazo estos enlaces para guiarlos a los que recién descubren el podcast y quieren ideas de qué escuchar, o para los que quieren profundizar sobre los temas que tocamos en esta entrevista. Ahora sigamos escuchando a Andrés, que tiene mucho más para contarnos. Las cosas que me encantó de tu tesis es que mostrás que el inglés no es suficiente. Entonces hay un montón de momentos donde aparecen palabras en castellano. Al revés de lo que me estás diciendo, que estás, bueno, obviamente ahora estás traduciendo porque el trabajo está hecho en inglés, ¿cierto? Exacto. Pero sin embargo, vas mechando con palabras en castellano porque las necesitas vos, ¿no? Y a la vez abriendo y haciendo entender que, bueno, que por momentos tu propia cosmovisión hace que necesites de algunos elementos diferentes a los que te da el idioma inglés. Sí, había un tema ahí con la traducción que lo conversamos harto. Yo tengo uno de mis supervisores, Juan Sanín, colombiano, con él teníamos estas conversaciones sobre el arte de la traducción. Desde que, claro, hay conceptos que son intraducibles, de cierto modo, o que se pierde mucho el sentido si es que lo llevamos a otro idioma. Incluso la idea de la cosmovisión, en algún minuto yo me acuerdo que al comienzo hablaba del cosmovision, como traduciendo incluso eso, pero después en algún punto dije, en realidad, para mí esto tiene que ver mucho con un modo de hablar como nuestro, la cosmovisión de la visión del cosmos. Entonces ahí empecé, claro, como a incorporar como mucho juego de lenguaje, em, que también es súper inspirado. A mí me inspiró mucho, por ejemplo, leer a Gloria Saldúa. De hecho, es parte de los textos que yo leía en los actos. Y esa imbricación, ese tejido que ella hace con conceptos en español. Em,
por ejemplo, hay un momento de la tesis, del research, donde elaboro esta acción que se llama la cosmocepción, donde mezclo en fondo también súper inspirado en el trabajo de Alfredo Gutiérrez Burrero, que también juega mucho con el lenguaje, donde mezclo, claro, la idea de cosmovisión, pero también con la idea de percepción y la idea de concepción, porque al final me pasó un poco eso, que la cosmovisión, la visión de la cosmovisión se me quedaba corta en la metáfora de la visualidad. Entonces, lo que pasaba en los talleres a veces tenía mucho más que ver con ejercicios de percepción, con ejercicios de concepción de mundos, que eran mucho más, daban mucho más cuenta de de esa amplitud. Perfecto. Quiero volver a una cosa que dijiste muy al pasar, pero que a mí me pareció muy interesante, que fuiste a una escuela de arquitectura que tenía una perspectiva geopoética. ¿Qué quiere decir eso en práctica? Porque Geopoética. dijiste, sí, mi escuela de arquitectura, poesía, y me parece que eso es algo que era interesante. Sí, lo que, por ejemplo, durante mi presentación final del doctorado, planteé que toda esta investigación ha sido un ejercicio de reconocimientos, como de re/conocer. Entonces, en esos reconocimientos, donde me he reconocido a mí mismo, he reconocido mi visión del mundo, he reconocido mi práctica, también he tenido un reencuentro y un reconocimiento con mi formación como arquitecto en la Escuela de Arquitectura de la Católica Valparaíso, en Chile, que es una escuela que tiene como base la relación entre poesía y diseño. La poesía aproximada como la disciplina que es capaz de entender los actos de las personas, y el diseño es el que le da forma a esos actos de las personas. Entonces, esta poesía que nos conecta como con lo esencialmente humano, nos permite percibir, nos permite observar, nos permite atrapar esto que es como inabarcable, que es esta condición poética humana. Entonces, esa influencia, que si bien ha sido súper fuerte en general, casi toda la gente que sale de nuestra escuela tiene como eso, se expresa en distintas formas. Durante esta investigación, para mí fue, claro, una contribución esencial respecto a una especie de aproximación poética también al research, a la investigación, desde una poesía que también me permitía sentirme confortable, sentirme cómodo por ejemplo, este deambular y perderse un poco, confrontar esos paradigmas que parecían un poco como demasiado solidificados. Y claro, esta aproximación poética me permite como encontrar siempre otros caminos. Como hay una frase muy famosa de uno de los fundadores de la escuela, que es: el camino no es el camino. Entonces, tiene como, siempre hay otra forma de como acceder a las cosas. Entonces, esa poesía, Y claro, está súper presente durante todo este proyecto también. observar y dibujar era una manera de entender el espacio construido, ¿no? Y lo que vos hiciste también en esta, como en estos actos, es poner a la gente a observar, discutir, ¿no? Como escuchar textos, dibujar. Y es algo bastante parecido a poner en práctica el concepto este de sentipensar. Claro que es un concepto que, bueno, la genealogía un poco del sentipensar viene de Orlando Falsborda, y que también fue un concepto que los pescadores de la zona caribe de Colombia se lo compartieran a él. Y él un poco es como el que lo lleva al mundo de la academia, y que tiene que ver con esta forma de pensar que es como desde el corazón, como desde los sentimientos y también desde lo racional, en ese diálogo entre los sentimientos entre la cabeza y el corazón, se puede decir. Y claro, en estos actos, a diferencia, por ejemplo, cuando yo estudiaba arquitectura y hacíamos estos viajes, las travesías, y observábamos como lo que ocurría en mi exterior, en este caso, lo que observábamos como en los actos era mucho más desde lo interior, era como encontrarse con uno mismo, en ese sentido, como de observar esos mundos interiores, y a través de la materialidad uno los llevaba hacia afuera, y uno podía como desde ahí hacerse cargo de ello. Entonces, esa conexión como interior, yo creo que facilitó mucho el proceso de conectarse con ciertas dimensiones más como sobre sentimientos, sobre emociones, sobre todo, que en ese sentido nos llevan como a este sentipensar. Por eso yo declaro que es un modo de sentipensar, porque se dio mucho eso, se dio mucho como decía al comienzo, como yo ya no estoy planteando las ideas que estoy como declarando, en el caso de los actos,
desde lo racional, sino que lo estoy llevando como en otro como traslape de espacio, desde traslape emocional, racional, físico, material, espacial, se puede decir. Esto de la práctica de observación, ¿no? Tomarla como una práctica artística, ¿cómo la ves vos hoy en día? Porque yo entiendo que la práctica de observación es lo que te sirvió para hacer esta investigación que tiene bastante de etnografía, ¿no? Porque Exacto. después vos entrevistabas a la gente que participaba en tus actos. Claro, quizá más que, o sea, artística, quizás, claro, uno lo podría como aproximar desde lo artístico en el sentido quizás más poético, poético material, relación con el material, que fue lo que se fue generando para los participantes. Y quizás esa especie de, no sé si llamarlo libertad o llamarlo quizás desarraigo de paradigmas en el fondo, una especie de proto-liberación. No digo que haya sido como la super-liberación, porque tampoco es que, claro, no quiero hacer ningún como claim, así como aseveración de que esto es un proyecto liberador. Pero sí pasó mucho, claro, que desde el tono de las palabras, desde los textos que se leyeron a los materiales disponibles, crearon una especie como de disposición a hacer las cosas de otro modo. Y para mí quizás eso tiene que ver con esa como aproximación artística que tú planteas. Como mucha gente salió de sus, y muchos de los comentarios que habían de los actos era como, por estas 2 horas me olvidé de quién soy, me olvidé de dónde estaba y me olvidé de lo que tenía que hacer después, porque como que lo saco de eso cotidiano y como que se desvela en el fondo otro modo de hacer las cosas. Que yo creo que tiene que ver mucho con lo que el arte o lo que la aproximación artística podría eventualmente como aportar. Perfecto. Y entonces, ¿nos recomendaste algunas cosas de Gloria Alzandúa? ¿Cuál es el libro que tenemos que leer? El libro se llama Light in the Dark, Luz en lo Oscuro, Rewriting Identity, Spirituality, Reality. eh, Ok. Donde ella en el fondo hace, o sea, el libro básicamente es una gran reflexión sobre la identidad en relación a lo que ella llama como estos multiple countries, muchos como países donde uno habita en el fondo. Sí. Eh, y hay un, Y, un- un capítulo de eso que para mí fue muy importante, que es el de las geografías del ser. Entonces, ok, lo ocupé mucho como metáfora dentro de los actos, como invitaba a la gente a perderse, a recorrer estas geografías del ser. perfecto. Y también es, ¿qué es lo de Alfredo Gutiérrez Borrero que tenemos que leer? Uf, hay varias cosas. Hay una charla que Alfredo, que vale la pena mencionar. Alfredo, no sé cómo, lo que salió como una conversación un poco así como, oye, ¿a quién te gustaría tener de panel? Como soñado, me decían. No sé, y él decía, no sé, Sí. alguien así tipo Alfredo Gutiérrez. Y lo cual terminó siendo, no sé cómo, y terminó Alfredo siendo y maravilloso. Fue muy, 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 muy bonito tenerlo él acá. Lamentablemente, como él era mi panel, yo no pude tener mucha conversación con él, pero espero que ya que el proceso está terminado, podamos tener como una conversación más relajada. Mira, Alfredo tiene un texto del 2014 que se llama Con pluralidades y multisures, diseño con otros nombres e intenciones, que recomiendo absolutamente. Para mí se fue como mi entrada a Alfredo. Más allá de que tiene un montón de textos y tiene una tesis también muy linda que es el DISOCONS, el diseño con otros nombres. También un artículo del 2023 que él hace en la revista Arcos, que es una revista brasileña, la revista Arcos Design, que es del 2023. También recomiendo ahí, que eso está en español, que eso también es muy, muy bueno. Perfecto. ¿Y en el futuro? ¿Qué es lo que, cómo sigue? Bueno, ahora estoy ¿Vas en a ese volver a momento. ser consultor? Mira, he estado en reuniones con distintas personas acá en Melbourne. Nuestro plan mío y de mi familia es quedarnos por estos lados. Y claro, he estado en conversaciones con distintos actores del ecosistema local de la consultoría y el panorama es bastante desolador, de cierto modo. Hay como una especie de crisis, se puede decir, en el mundo de la consultoría de diseño más pequeña. Muchos hablan de, claro, las causas pueden ser quizás por estas grandes consultoras como de diseño, como que mataron la consultoría de diseño. Entonces, claro, es un momento súper interesante porque implica reinventarse de cierto modo desde el mundo de la consultoría. Y claro, y está todo, yo tengo todo este material y tengo toda esta aproximación
y habría que ver cuál sería el mejor modo más respetuoso con la naturaleza de este tipo de investigación, de ver cómo llevar esto a ese mundo, cómo establecer un puente entre ese mundo de la consultoría y, claro, este mundo más de la pluriversalidad y la relacionalidad. Por otro lado, voy a empezar a hacer clases acá en Monash University. Así que por ahora, claro, por ahora yo creo que voy a estar más entre el mundo académico y claro, y viendo qué se puede hacer desde el mundo de la consultoría, sin tener mucha expectativa en este momento, por ese lado. Perfecto. ¿Cuáles te parece que son las capacidades de un diseñador pluriversal? Porque de las capacidades es algo que la gente quiere mucho hablar, obviamente, ¿no? Claro, de hecho, una de mis preguntas de investigación tenía que ver con esta pregunta, como qué significa convertirse en un diseñador pluriversal. Y claro, la primera aseveración que te puedo hacer al respecto es que no existe una fórmula para transformarse en un pluriversal, pero, y ahí, claro, en mi tesis, yo un poco, mi aproximación tiene que ver con definir que si uno plantea que hay un horizonte pluriversal, un horizonte en términos de algo que está ahí al frente, o detrás, o alrededor, no necesariamente al frente, pero que está fuera de uno, y uno va siempre intentando acercarse a él. Pero, por ejemplo, cuando uno viaja por la Pampa Argentina, que está el horizonte ahí, y uno avanza, avanza, avanza y no llega nunca, pero está ahí. Yo creo que lo primero es pensarlo así, pensar que no es algo que, o sea, transformarse en un diseñador universal no es como un badge de LinkedIn, no es un curso, no es una certificación de que uno va a poseer, no es algo de que uno va a ser dueño de, sino que es un constantemente estar cuestionándose, constantemente estar reinventándose, constantemente estar buscando ese camino que no es el camino, se puede decir, dentro de este cuestionamiento general del paradigmas del diseño, que en general, cuando uno está súper metido, por ejemplo, el caso del mundo de la consultoría, en las velocidades y temporalidades de la consultoría, claro, uno no tiene tiempo para cuestionarse como por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, por qué estoy aplicando estos métodos, qué sentido tienen estos métodos para estas personas. Entonces, implica en ese transformarse en un diseñador universal, yo creo que es estar en un permanente ser, en un permanente, en inglés que el becoming, pero en español sería como un ser, claro, Transformarse. transformarse, exacto, es una transformación continua, que no tiene como una llegada, no tiene como un momento sólido que uno diga, ok, ahora sí lo soy, ¿ya? Como más como es permanentemente intentando serlo. Una pregunta más. Vos decís que uno de los conceptos de cosmovisión tiene que ver con esto de abrazar muchas perspectivas, ¿no? Y tiene mucho que ver con esto del hacer juntos, ¿no? Del hacer plural. Sin embargo, hacer una disertación de doctorado es un proceso muy solitario, Exacto, ¿no? exacto. Digo, porque la apuesta cuando uno investiga un doctorado es al final un proceso muy individual. Sí, o sea, eso lo tomo más como una invitación a reflexionar más que una respuesta concreta, pero es un proceso súper solo. En ese sentido, yo fui bastante afortunado, uno, porque por un lado se articuló un grupo de estudiantes de doctorado más o menos como en la misma etapa que yo, en los cuales generamos esta especie de grupo que incluso lo consolidamos, armamos como una especie de club que se llamaba Work in Progress, y que nos compartíamos los research, nos compartíamos los entregables, nos compartíamos lo que escribíamos, las presentaciones, y se armó, claro, una especie como de grupo de autoayuda de Una estudiantes. comunidad de investigación también. Exacto. Y con los cuales hicimos hartas cosas, hicimos algunas intervenciones para el Melbourne Design Week y ahora estamos planificando un par ¿cómo se llama?, de artículos, vamos a escribir en conjunto. Y un poco reflexionando sobre ese como espacio participativo plural que se generó espontáneamente. Y por otro lado, que es un comentario que me hicieron después de presentar la tesis, poco repensar la idea del participante, porque claro, yo tuve alrededor de 57 participantes de los actos y ellos, de cierto modo, fueron más que un participante. Alfredo Gutiérrez Borrera en algún minuto ha reflexionado sobre el concepto de participante, que es alguien que toma parte de, o sea, yo me quedo con una parte y claro, obviamente siempre hay una distancia y hay relaciones de poder entre el investigador y el participante, eh,
pero siento siento y pienso que en este caso, en el caso de los actos, había una idea y una noción de conocimiento colectivo, de conocimiento mutuo, porque donde yo también estaba investigando sobre las cosas que yo tenía en mente investigar, al mismo tiempo yo investigando sobre mi propia cosmovisión, y al mismo tiempo ellos iban explorando sus propias cosmovisiones, y al mismo tiempo ellos iban escuchando lo que los otros compartían de sus propias cosmovisiones. Entonces se da una situación de conocimiento colectivo y muy policardinal en el fondo, como en todas direcciones. Y eso a mí me pareció como bastante interesante, como para quizás no pensar al participante como participante, sino que más como un colaborador, por cierto modo. Buenísimo, muchísimas gracias por la entrevista. No, de nada, y muchas gracias a ti. Espero no haberme desviado tanto, ya que soy un poco disfuncional para algunas cosas, pero... No, para nada. Me gustan los diseñadores críticos y en esta entrevista Andrés revela una profunda crítica a los paradigmas tradicionales del diseño, especialmente al concepto de empatía, que fue el eje central del diseño centrado en los usuarios. Andrés no solo critica, sino también propone. Él nos cuenta sobre su idea de ir hacia la relacionalidad como práctica más auténtica. Parece que la empatía no ayuda a movilizarnos y en cambio, cuando hablamos de los cuidados, hay más acción. Esa postura, la que nos propone Andrés en esta charla, se enmarca en una reflexión mucho más amplia sobre la pluriversalidad, la cosmovisión y la necesidad de integrar saberes diversos, sensoriales y corporales en los procesos de diseño. Me gustó esto de la investigación a través del diseño, que es investigación a través de diferentes actos. Estos actos colaborativos o experiencias situadas demuestran las ganas de romper con metodologías estándar y abrir espacio a nuevas formas de conocimiento colectivo y sentipensante. Me encantó cuando Andrés dice, desde un proyecto que explora ideas relacionadas a la pluriversalidad, no quiero llegar a un toolkit, a una caja de herramientas o a un método paso a paso. Eso sería contrario a lo que la pluriversalidad nos muestra. Queremos pensar a una o un diseñador desde una ética pluriversal, donde el camino no está dado, sino que se construye en diálogo constante con otros, saberes, cuerpos y experiencias, desde la diáspora y diasporando con otros. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Blue Sky o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.